Buenos días. Buenos días. Para mí es un honor y también un privilegio poder acompañarlos esta mañana de domingo y compartir este tema que se hizo con mucho amor y pensando que nuestros jóvenes pudieran tener argumentos y fundamentos para que ellos mismos tomen una decisión. No una decisión impuesta porque la iglesia les dice que el Halloween no se debe celebrar o porque en sus casas la familia les dice que no se debe celebrar, sino porque tengan los suficientes argumentos para ellos mismos entender y decidir por qué el Halloween es una fiesta que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos celebrar. Nosotros en nuestra congregación generalmente siempre repartimos esta información de Halloween, entonces conocemos, digamos, mucho de lo que significa esta festividad, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy, o el enfoque que tiene esta enseñanza el día de hoy, es que entendamos ¿por qué nosotros no? ¿Cuál es la razón de que nosotros no celebremos esta festividad? Y eso parte desde ese llamamiento a santidad que nos ha hecho el Señor a nosotros. Es muy importante que estemos nosotros atentos a lo que el Señor demanda de nosotros, porque Él pide que seamos un pueblo santo para Él. Hoy vamos a estar tratando este tema del Halloween, pero yo quiero que usted también aplique toda esta parte que vamos a ver de la santidad para otro tipo de fiestas, como la celebración del Día de las Velas, como la celebración, lo que se viene ahora en Navidad, la feria. Tome ese mismo contexto del llamado a santidad que nos hace el Señor y aplíquelo también para tomar una decisión sabia en el momento de decidir participar de alguna de estas actividades. Entonces vamos a empezar por reconocernos, por mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y descubrir quiénes somos nosotros realmente, y con esa imagen en nuestra mente y en nuestro corazón poder tomar decisiones radicales para nuestra vida. Entonces vamos a comenzar. Para entender, antes de arrancar, quiero pedirles, vamos a ver muchos pasajes de la Escritura. Entonces quien sea ágil en la Biblia, búsquelos. Quien de pronto esté empezando a aprender a buscar puede verlos reflejados en las pantallas. ¿Amén? Amén. Bueno, para entender el verdadero significado del Halloween y la postura que nosotros debemos tener ante Él, debemos saber cuáles son esas demandas que tiene el Señor para nosotros, puesto que esta es una celebración que trasciende mucho más allá de ponerse un disfraz, de ir a una fiesta o de salir a la calle a pedir algunas golosinas. Entonces vamos a comenzar este descubrir en la palabra y vamos a ir por favor a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. ¿Estamos todos allí? Amén. Bueno, y esta es una porción de la Escritura muy importante porque nos dice quiénes somos ahora. Dice así la palabra del Señor: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y quiénes de los que estamos aquí sabemos que somos nueva creación y que somos hijos de Dios? Amén. Entonces es un llamado que es para nosotros. Este tema parte totalmente de lo que es la santidad. Entonces allí vamos a poder descubrir nosotros quiénes somos, qué importancia tiene la santidad, a qué fuimos nosotros llamados y por qué el Señor nos hace este llamamiento. Entonces es un tema que va a ser muy repetitivo en el transcurso de esta enseñanza. Todas esas cuestionamientos o preguntas que nosotros tenemos, encontramos la respuesta en la Biblia. Allí vamos a encontrar quiénes somos, a qué fuimos llamados y por qué se nos hace ese llamamiento. Comencemos entonces por entender qué significa ser santo. Para nosotros, de pronto, por la religión tradicional, la palabra santo nos refleja las imágenes que estaban en las iglesias o esas personas intachables que jamás pecaron en su vida, casi inalcanzables, que lograron ser canonizados, ¿verdad? A veces tenemos como esa imagen. Pero ser santo significa ser apartado para Dios. Amén. O sea que ustedes y yo somos santos porque el Señor nos ha llamado, nos ha rescatado y nos ha apartado también. Amén. Eso es lo que significa ser santo, ser apartado para Dios. Entonces, esa palabra santo, ¿de dónde viene? Viene de una palabra antigua que significa separado o que significa cortado.
Es decir, que hace mucho énfasis en una separación total. Entonces, ¿por qué nosotros debemos ser santos? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Entonces, si tenemos un Dios santo, nosotros debemos ser como Él. Amén. Amén. Nosotros fuimos creados por Dios, fuimos apartados por Él y escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón es ese llamamiento a que nosotros seamos como Dios. Dios es un Dios lleno de atributos, y nosotros, de pronto los que están haciendo la licenciatura, el seminario, los conocen, ¿verdad? Los atributos que tiene el Señor. Sabemos de su justicia, de su sabiduría, de su misericordia, pero la santidad es un atributo de Dios que en la palabra está escrito de una manera especial, porque nosotros encontramos que en la palabra se expresan de ese atributo del Señor como que el Señor es santo, santo, santo. Y esto no es una repetición al azar que se encuentra en la palabra. Esa repetición de 3 veces santo, 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 es el número 3, que para los hebreos era un número que significaba completo, que significaba excelencia. Entonces veamos que inclusive la santidad de Dios es un atributo que se resalta muchísimo en las Escrituras. Entonces, decir que Dios es santo también es decir que Dios no tiene comunión alguna con el pecado. Amén. Él aborrece completamente el pecado. Y aunque nosotros ahora somos vistos a través de nuestro Señor Jesús, así nos ve el Padre a través de Él, nuestra vida está llamada a santidad. Amén. ¿Por qué? Porque somos como nuestro Dios. Él fue quien nos creó. Vamos entonces por favor a Levítico 19:2. Y en esta porción está hablando directamente el Señor, le está hablando a Moisés. Él viene hablándole de la ley, viene dándole muchos parámetros, recomendaciones de convivencia, de comportamiento. Le está diciendo cómo debe comportarse su pueblo escogido para que no se parezca a las naciones vecinas, para que no cometa los errores de pueblos que vinieron antes de ellos, y por eso hace este llamado a santidad. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, dice el Señor, y diles: santos seréis, porque soy yo Jehová vuestro Dios. Porque santo soy yo. Porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Entonces, nuestra razón de ser santo es que es un atributo de Dios, y Dios exige ese atributo en nosotros, que somos su pueblo. Ser entonces santos y apartados para Dios nos va a hacer diferentes totalmente del resto de las personas, porque nuestras vidas no se rigen bajo los parámetros que se rigen allá afuera. Nuestras vidas se rigen bajo los parámetros y las normas de Dios, que son su voluntad y lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto lo que nos lleva a ver es que nosotros somos totalmente diferentes al mundo. Amén. Nosotros no somos iguales al mundo de ninguna manera. Esa diferencia del mundo radica no solamente en nuestro pensamiento, sino también en nuestros sentimientos y en nuestro accionar. Es decir, todo nuestro ser es absolutamente diferente. Cómo vivo yo, cómo pienso yo, cómo hablo yo, cómo me comporto yo, eso es lo que a nosotros nos hace diferentes. Debe haber una coherencia total también entre lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros sentimos también, porque no podemos tener una mente dividida. No podemos pensar para algunas cosas como un cristiano y para otras cosas, de acuerdo a nuestra conveniencia, pensar de otra manera. El Señor nos llama a que nosotros tengamos nuestra mente completa puesta en Él, nuestros ojos puestos en Él, y de esa manera nosotros debemos pensar, tomar decisiones y caminar. Amén. Amén. Él nos llama a que tengamos una mente totalmente renovada y a que nosotros caminemos en Cristo. Entonces, somos diferentes, y somos diferentes también en nuestra manera de vivir. Vamos a ir por favor allí adelantico a Levítico 27. Dice la palabra: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
La diferencia radical entonces que hay en nosotros es que nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Como hacemos parte del pueblo de Dios, Dios tiene un propósito con nosotros. Él tiene un propósito para su vida que encaja perfectamente en ese plan de salvación que tiene el Señor. Por eso no es casualidad que usted hoy esté aquí, que esté recibiendo la enseñanza. Él tiene un propósito especial en cada uno de nosotros. Cada cosa que ocurre en nuestra vida está en las manos de Dios. Cada cosa que pasa, así muchas veces la entendamos, no la podamos entender, hace parte de los planes que el Señor tiene para nosotros. Entonces, como somos santos como nuestro Dios y diferentes por ese propósito que Él tiene para nuestras vidas, si nosotros fuéramos como el mundo, estaríamos entonces totalmente en contra del propósito que el Señor tiene para nosotros. Así es. Vamos a avanzar hasta 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15, por favor. Si llegamos allí decimos amén. Amén. Dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo mostramos nosotros esa santidad? No hay otra forma. Usted puede hablar muy bonito, uno se puede parar aquí, hablar muchas cosas, pero si nuestra vida no refleja eso que nosotros estamos hablando, pues no tiene coherencia alguna. Entonces, la forma en la que nosotros reflejamos esa santidad es a través de nuestra manera de vivir. Y nosotros somos salvos por gracia, porque al Señor así le plació, pero eso no quiere decir que porque somos salvos no se nos demanda, no se nos exige algo. Claro que sí, el Señor demanda de nosotros y exige esa santidad. Esa santidad es algo que se construye, es algo que nosotros vamos aprendiendo en el día a día, es algo que nosotros vamos trabajando. Nosotros debemos formar un carácter santo en nosotros, ya que nosotros con esa manera de vivir mostramos esa parte de la santidad, ¿no? La santidad es el proceso, tal vez en la única parte del proceso de la salvación en el que nosotros tenemos parte activa, y es esa parte de la santificación. El Señor nos salva no por algo que nosotros hayamos hecho, no por nada que nosotros podamos ser, solamente por gracia, pero en ese proceso de la santificación sí tenemos bastante participación. ¿En qué participamos nosotros? En la obediencia. Amén. En que nosotros debemos ser obedientes a su palabra, a lo que el Señor nos enseña, a lo que el Señor nos demanda, y de esta manera ir creciendo en santidad. Dios llamó a Abraham para hacer de él un pueblo. Rescató a Israel y lo sacó de Egipto para hacer también de ellos una nación. Y Él los rescató a todos nosotros para que fuéramos sus hijos. Amén. Amén. Entonces, eso nos lleva a ver también que nosotros que Dios quiere un pueblo para Él. ¿Por qué Dios quiere un pueblo para Él? Porque Él nos rescató, porque Él nos salvó y porque Él tiene un trabajo especial con nosotros, un propósito especial. Entonces, esto nos hace entender que nosotros somos muy especiales para Dios, y la palabra en muchos versículos nos muestra realmente que nosotros somos valiosos para Dios. Esta es una porción de la escritura que a mí personalmente me gusta mucho. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 y vamos a leerlo directamente de la palabra. Dice el Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y lo maravilloso de esto es que nosotros no somos especiales para Dios por algo que brille en nosotros, por algo que tenemos en nosotros, no. Somos especiales porque sencillamente Él nos amó primero, como dice su palabra, porque Él así lo decidió y porque Él fue quien lo escogió. Vamos a Éxodo 19:5 y veamos también lo que dice el Señor de nosotros, que son unas palabras bien hermosas también. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Usted no se deleita al escuchar esas palabras del Señor, su especial tesoro.
Es una palabra llena de amor para nosotros. Somos especiales para Él, somos importantes para Él, somos un tesoro para Él. Y qué importante que nosotros, en medio de esta sociedad que padece de tanta depresión, de tanta inconformidad, que vemos que nuestros jóvenes están en este momento padeciendo tantas cosas de depresión, se cortan, viven una vida llena de lástima, entendieran, no solamente ellos, sino nosotros también, que esa significancia y ese reconocimiento que a veces buscamos tanto en otros lugares, lo tenemos enteramente en nuestro Dios. Para Él somos importantes, para Él somos especiales, somos su especial tesoro y somos sumamente valiosos para Él. Eso debería bastarnos. Solamente en Dios encontramos esa satisfacción que nos puede llenar a nosotros completamente, porque nosotros somos de Él, por Él y para Él. Amén. Amén. Entonces, al ser apartados, nosotros tenemos una marca o un sello especial en nosotros. Ese sello que el Señor ha puesto en nosotros como una marca es su Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que fue ese regalo, esa garantía, ese sello especial que nos hace diferentes, que también nos hace vernos diferentes, que nos permite entender la palabra de Dios de una manera completamente diferente. Entonces, es el Espíritu Santo de Dios el que va moldeando nuestra vida, el que va trabajando en nosotros y el que nos ayuda en esa parte de santificación. Vamos a Éxodo 33, 16. Yo les voy a explicar un poquito el contexto de este versículo. Esta porción de la escritura se da cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés parte al monte Sinaí a recibir los mandamientos y no baja, y ellos se desesperan y se angustian y creen que tal vez le pasó algo y no va a bajar, entonces le piden a Aarón que haga un becerro de oro y dan todas sus joyas, sus tesoros, y con eso funden y fabrican el becerro de oro. Este es un acto que para el Señor fue de suma desobediencia, que fue muy, muy terrible para Él. Entonces el Señor habla también con Moisés y le dice: tu pueblo pecó, tu pueblo me desobedeció, entonces yo voy a acabar con ese pueblo. Moisés intercede por el pueblo, le dice: no, Señor, dales una oportunidad más. El Señor le dice: si tú quieres, yo de ti hago una nación. Y él le dijo: no, yo intercedo por mi pueblo. Y parte de esa intercesión nos muestra la garantía que da Moisés o por qué nosotros debemos caminar de esa manera. Vamos a leer versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya de compartir con gente que es malvada en su conducta, con gente que no obra bien o que tiene un estilo de vida que no le agrada a Dios? Pero no significa que nos aislemos y que estemos en un lugar apartados, porque esa tampoco es la tarea que tiene el Señor para nosotros. Entonces, nosotros estamos llamados a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vamos a ir por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y dice también en la palabra, Santiago, nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La palabra también nos dice que nosotros no podemos servir a dos señores. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y por qué Dios dice que van a ser enemigos suyos? ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, 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 y no tiene comunión absoluta con el pecado, es un opuesto totalmente. Entonces, para Dios, que es santo, es totalmente abominable el pecado.